El título, el mensaje de hoy le puse Obediencia sin excusas. Durante la vida pasamos distintas situaciones que hacen que enfrentemos diversos trances, situaciones. Con distintas perspectivas podemos ver la vida y vivimos toda clase de desafíos. Transitamos esos tiempos que son de calma, cuando salen las cosas como esperamos, pero también nos tocan vivir esos momentos que son difíciles, que quizás plantean incertidumbre, o cuando no tenemos un panorama claro de la situación que vivimos. Si les pidiera una definición de lo que es la vida, seguramente cada uno de nosotros lo definiríamos de una manera distinta, de distintas formas, con distintas visiones, según la experiencia distinta que cada uno hemos vivido. Te invito a abrir en la palabra de Dios, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a hacer foco en esta mañana en este pasaje, una carta del apóstol Pablo, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este pasaje el apóstol Pablo nos da una clara descripción, por lo que yo entiendo, de lo que es la vida, y él lo define como una carrera. Pero esto no es cualquier clase de carrera, no es aquella carrera a la cual estamos habituados tantas veces a oír. En general, cuando pensamos en una carrera, pensamos en velocidad, pensamos en alta competencia. Otra característica de una carrera es que en general hay un solo ganador o hay un podio preparado para solo 3 puestos. Pero aquí la definición de la vida, según el apóstol Pablo, es distinta, no hace referencia a una competición que implica tiempo ni velocidad, sino más bien la vida es como un proceso de desarrollo continuo hacia un objetivo determinado. Quiero que pensemos en esta imagen, en la vida, como un proceso que nos lleva a lograr un objetivo planteado o determinado. ¿Y por qué digo que este pasaje hace referencia a lo que es en sí la vida? Porque al comienzo dice que nosotros estamos rodeados de una nube de testigos. Es decir, no vivimos la vida aislados, la vivimos en comunidad, y esto conlleva una responsabilidad no solo por nuestras vidas, sino también por la del prójimo. El apóstol nos alienta a despojarnos, dice acá la palabra, y a dejar todo en sus manos. Y hace referencia a 2 cosas. Mencionamos el peso, todo peso, y el pecado que nos asedia. Sabes que la palabra asediar tiene varias connotaciones, varias aplicaciones. Entre ellas significa rodear, significa también circundar. También cuando hablamos de asediar, hablamos de aislar algo o alguien, sitiar, insistir, hasta fastidiar, molestar y cansar. Miren todos los significados que tiene el concepto que estamos hablando. Todo esto es lo que produce el pecado. Si vos pensás, el pecado te rodea, te circunda, te envuelve, no te deja avanzar, te insiste, te fastidia hasta decir basta, me rindo ante el pecado o doy mano a Dios para que Él tome mi vida y me saque de este pozo. Te molesta, te
te agota, te quita la energía. Es claro que a la hora de lograr metas necesitamos quitarnos el peso, como lo describe aquel apóstol, todo esto que nos obstaculiza alcanzar objetivos en todos los ámbitos de la vida y sabés que en especial en relación a la vida espiritual y con Dios. El peso que acarrea la vida es como transitar con un gran equipaje. Hace que nuestro paso sea más lento, más cansador, con el riesgo de no poder alcanzar el objetivo planeado, propuesto. Este pasaje de Hebreo nos deja bien claro que no solo es necesario quitarnos ese peso, esa mochila, esa carga que tantas veces sentimos, sino que también es necesario correr, como lo describe, con paciencia. Porque la vida cristiana requiere constancia, la vida cristiana requiere paciencia, es decir, hacerlo poniendo nuestras vidas en manos de Dios, sabiendo que nuestras vidas dependen de Dios, que no podemos nosotros por mérito propio alcanzar metas, quizás sí en lo material, quizás sí en lo que te plantees todos los días, pero a largo plazo y en el plano espiritual necesitamos la intervención de Dios. Y para ello necesitamos paciencia, porque los procesos de Dios se transitan con paciencia. Los procesos de Dios se transitan con fe y también con esperanza, ¿sí? Es más bien transitar la vida con claridad. Tener paciencia, tener constancia, tener claridad. Incluso, ¿sabes qué? Como hijos de Dios, y el apóstol Pablo es un ejemplo de una persona tenaz, una persona que tenía firmeza en sus convicciones y que cuando la situación difícil llegaba a su vida, él ponía su esperanza en Jesús, ponía su objetivo, su fortaleza en aquel que todo lo puede. Entonces acá lo más importante es tomar el desafío del apóstol en estos dos aspectos, correr con paciencia y despojarnos del todo el peso y el pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque nadie corre una carrera con peso, nadie pone una mochila pesada en sus hombros buscando un objetivo. Mirá cómo lo describe en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 a 27. Dice así el apóstol: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. ¿Qué nos está diciendo aquel apóstol? Nos pone el ejemplo de una carrera de competición. Muchos corren, pero uno solo gana. Para alentarnos, para poner nuestro mayor foco y empeño en hacerlo de la mejor manera. No hay forma, como en todas las cosas de la vida que vos enfrentás, te proponés, que le ponés ganas, que le ponés energía. Necesitamos en el plano espiritual, más aún, poner un foco, poner un objetivo y decir, le doy para adelante y le doy con la ayuda que me da mi Señor y mi Dios. Por eso, dice así la palabra, lo hacen ellos para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Una diferencia importante que nos hace poner todavía más fortaleza en lo que hacemos. Ellos, los que corren, lo hacen por un premio que hoy está y que quizás no. Un premio que te lo han dado, un día se desvanece, un premio que te dieron cuando vos tenías fortaleza, vigor en tu vida, pero quizás hoy sos más grande, sos mayor, sos más viejo y te sentís olvidado. Pero el premio que nos da nuestro Señor, la corona de vida, es un premio que no caduca, que no tiene fecha de vencimiento. Por eso dice el apóstol: yo corro cada paso con un propósito. Mirá lo que dice: no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que él haga lo que tenga que hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Qué hermoso ejemplo, qué claridad que nos da el apóstol al decir, corran esta carrera, pero háganlo con responsabilidad, háganlo con visión, con conciencia, porque no es algo transitorio, es un premio que es para toda la vida. Por eso debemos cuidar nuestra salvación, como dice su palabra, con responsabilidad, con temor y con temblor. Acá dice el apóstol, yo doy pasos y corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire. Mi paso, mi vida, mi transitar tiene un sentido. Y él se pone con ejemplo porque él tenía toda la autoridad de dar ese ejemplo, porque él vivió una vida prácticamente intachable. Recordá su pasado, Saulo, el perseguidor de la iglesia, cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó para bien, y él, como nueva criatura, dio un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Corro cada paso con un propósito. ¿Por qué? Porque de lo contrario temo, después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y si el apóstol Pablo tenía este nivel de preparación, de responsabilidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos tomar la salvación, la vida cristiana, lo de todos los días? Porque, como escuchamos hace unos domingos, esos pequeños momentos, esas pequeñas decisiones son lo que hace que podamos dar pasos firmes en la vida y en especial en el plano espiritual. Por eso cada decisión de cada día, desde la mínima hasta la mayor, la de más peso, va a conllevar un resultado, un fruto y una consecuencia en nuestras vidas. Debemos correr con paciencia, es correr con propósito. Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere capacitar para esta carrera que tenemos por delante y según su palabra debemos estar lo más liviano posible. Y eso implica dejar esa carga pesada, aprender a dejar todo aquello que nos entorpece el transitar la vida cristiana. Es necesario aprender a soltar esa carga que no te pertenece. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es promesa de Dios que Él nunca va a poner una carga mayor que la que nosotros podamos soportar. Y si hoy vos sentís que estás con una carga pesada, quizás mucho más pesada de lo que vos podés enfrentar, más allá de las fuerzas que vos tengas, si esa carga te hace tropezar, te hace caer y hasta quizás no poder levantar del piso, del suelo, quizás esa carga no la puso Dios en tu vida. Porque la carga que Dios permite sobre nosotros nunca va a ser mayor que el poder y la gracia que Él nos da para llevar nuestras cargas cada día. Entonces el consejo es, transiten, vivan la vida, vivan el proceso que acarrea la vida con un equipaje liviano. No se carguen de peso innecesario, entreguen sus cargas al pie de la cruz. Quiero que veas este punto que es muy importante, presta atención, este peso al cual hace referencia el apóstol, vos lo podés tomar de dos maneras, como un verdadero obstáculo, como un impedimento real en tu vida para lograr el objetivo propuesto, y por eso luchás para saltearlo, para poder avanzar en la vida, o simplemente podés tomarlo como una excusa. Nos detenemos tantas veces frente a las situaciones que vivimos y nos excusamos, nos escudamos, decimos, Señor, no puedo, pero debemos saber que quien está en nosotros es mayor y Él nos va a dar el poder, la gracia, la fortaleza para salir adelante. Vos podés decir, Señor, me pongo en tus manos,
quiero saltear esta dificultad o quedarte ahí donde estás y conformarte. Estas dos actitudes son muy distintas y son claves a la hora de transitar la vida. Y si de excusas se trata, podemos decir que nosotros los seres humanos somos especialistas en excusas. Y vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hombres de Dios que Dios utilizó, pero que en su momento han puesto excusas. Acordate de Moisés, cuando Dios lo llamó para librar al pueblo de Israel de Egipto, sacarlo de la tierra. Él se sintió incapaz porque él no tenía palabras adecuadas, porque él sentía que no era elocuente en sus palabras. Gedeón, otro hombre de Dios que fue llamado para librar a su pueblo de la opresión de los madianitas, y él respondió con dudas al ángel del Señor y dijo: no puedo, no tengo capacidad. Recordá Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Jonás recibió una orden de parte de Dios de ir a Nínive, de predicar, de pregonar con esta nación que estaba viviendo sumida y sumergida en el pecado. Ni siquiera Jonás se excusó directamente, él desobedeció la voz de Dios. Se fue hacia Tarsis, confrontó a Dios y Dios puso en medio de él una tormenta, y saben ustedes cómo terminó Jonás en la panza del gran pez. Y hay más ejemplos en el Nuevo Testamento, los invitados a la cena, este gran banquete. Y Jesús nos enseñó esto: una gran cena fue preparada por un hombre y aquellos invitados a la hora de asistir pusieron excusas. Uno había comprado un campo y necesitaba ir a verlo. Otro había comprado bueyes y necesitaba ir a probarlos. Y el último se acababa de casar y no podía ir. Recordá la palabra de los talentos. ¿Qué hizo el que recibió un solo talento? Señor, tuve miedo porque tú eres un hombre duro. Tuve temor de perderlo, lo enterré y no lo trabajé. Y el joven rico, que amando más las riquezas que a Jesús, fue tras las riquezas y perdió la bendición de la vida eterna. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Porque son ejemplos claves para nuestras vidas. Vos tomalo desde tu perspectiva, desde tu vida, desde tu situación, cada uno en particular, pero son ejemplos que nos tienen que hacer ver la importancia de los valores cristianos, la importancia de poner a Dios en primer lugar, la importancia de no desoír el consejo de Dios que viene a través de su palabra, pero tantas veces también viene a través de una persona, de un hermano, de un hombre de Dios que puede sugerirte o puede observarte algo y vos lo desoís. No desmerezcamos la voz de Dios en sus distintas formas ni lenguajes. Todos en algún momento de la vida nos excusamos ante Dios. Y vamos a hablar ahí en 1 Samuel, capítulos, es 1 Samuel 9 y 10, los capítulos no los vamos a hablar todos. Pero esta historia relata cuando Samuel unge a Saúl, quien había sido elegido por Dios como rey de Israel. Todos los pueblos en aquel tiempo tenían reyes, pero el pueblo de Israel no tenía rey, no tenía quien los gobernara, porque Dios gobernaba directamente sobre ellos. Pero el pueblo comenzó a pedir: Señor, danos un rey, como las demás naciones queremos tener un rey. Ahí entonces Dios escogió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín. Y sabes que Saúl entra en la historia de la Biblia como una persona que andaba buscando por el campo asnos que se le habían perdido a su padre. Yo no sé si esto vos lo tenés presente. Yo cuando estaba preparando y leía y releía la historia, me llamó la atención. Él, un joven, decían que era un joven robusto,
Prácticamente ninguno superaba la altura de su hombro y él tenía una función determinada que cumplía para su padre, trabajar en el campo y en ese momento específico buscar los burros, las asnas que se le habían extraviado a su padre. Así que Saúl no entra en la historia por la gran puerta, como tantas veces nosotros pensamos. No entra en la historia de la Biblia con grandes honores o reconocimientos. Tampoco entra habiendo vencido un gigante, ni después de una gran batalla. Cuando el Antiguo Testamento relata y lo nombra a Saúl, lo hace con este simple hecho de buscar, de perseguir y de obtener los asnos perdidos en el campo. Pero Dios es así, ¿sabes por qué? Porque Dios trabaja, escoge a esa misma persona, a uno que parecía no tener ningún tipo de chance, de probabilidad. Dios pone los ojos en Saúl, a un improbable Saúl al momento de la elección. Y ahí cuenta la historia que el profeta Samuel lo unge a Saúl y cuando lo va a presentar al pueblo, que el pueblo estaba en fiesta, estaba esperando el pueblo que el rey sea asignado, designado y presentado delante de ellos. Y fíjate lo que ocurre, otra cosa que me llamó mucho la atención. Ahora sí, en 1 Samuel capítulo 10, versículos 20 y 22, dice así la palabra de Dios. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y presta atención, y le buscaron, pero no fue hallado. Es decir, Saúl fue elegido y a la hora de presentarlo no lo encontraron, no lo hallaron. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón, y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. Él está escondido en el bagaje. Él se había ocultado. Saúl se había escondido detrás del equipaje. Acordate lo que leímos en Hebreo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dejemos esa carga pesada, esa mochila. Dejemos esa maleta que hace que tu transitar sea dificultoso o que te haga perder los planes de Dios. Saúl, el elegido de Dios, aquel hombre robusto, estaba avergonzado delante del pueblo y escondido. Él había sido elegido por Dios, había recibido una clara asignación, pero no podía tomar esa asignación porque estaba escondido entre el equipaje de lo que cargaba a lo largo de su vida. Nosotros cuando vamos de un lado a otro, o un ejemplo más representativo es cuando una persona, una familia se muda de un país a otro, de una localidad a otra, empaca todo, lleva todo su bagaje y su equipaje y va hacia otra región. Y dentro de ese equipaje traemos todo lo que acumulamos a lo largo de la vida, gran parte de lo que hemos obtenido, comprado, adquirido con esfuerzo. Y Saúl estaba allí, escondido detrás de su historia de vida. Hay cosas en la vida que debemos soltar para dar lugar al plan de Dios. Esta es una de las enseñanzas que hoy quiero compartir con vos. Aprender a dejar el equipaje cargado de situaciones que nos impiden alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. En el relato acá queda claro que Saúl no estaba buscando ser rey, él estaba buscando simplemente asnos. Él solo estaba haciendo lo que su padre le había ordenado.
estaba cumpliendo con el plan del Padre. Entonces, si vos hoy hacés, obedecés, tenés en cuenta la orden de Dios, vas a encontrar que vas a tener un propósito en tu vida, lo vas a encontrar. Y también podemos decir y plantearlo de este modo: Saúl no encontró el propósito de su vida, pero sí el propósito lo buscó cuando Saúl estaba en obediencia, y el propósito encontró a Saúl. Hay muchas situaciones en la vida, yo creo que todas requieren obediencia, requieren ponernos delante de Dios como hijos, como hijas de Dios, y muchas veces no estamos dispuestos a obedecer o tampoco queremos obedecer porque se nos asigna una tarea, se nos asigna una responsabilidad y sabemos que esa tarea requiere esfuerzo, requiere preparación, requiere dejar cosas, requiere dejar de lado las excusas y caminar al frente tomando de la mano de Dios. ¿O vos creés que Saúl estaba feliz en el campo, con el calor del campo, persiguiendo asnos? Dios alcanzó a Saúl y le dio una responsabilidad cuando él estaba sujeto a su padre en obediencia. Y esto es muy claro, es casi una regla matemática, ¿sabes por qué? Porque la obediencia es acercarte al propósito de Dios para tu vida, obediencia es bendición de Dios para tu vida, obediencia es desoír el consejo del mundo y oír el consejo de Dios. Obediencia también es bendición para tu vida, aunque hoy vos no lo veas. El futuro es de bendición y eso lo tenemos asegurado. Obediencia también es hacer lo que tenés que hacer en el lugar donde estás, en la situación en la que estás, en el tiempo en que vivís. Hablamos de lugar, hablamos de tiempo, hablamos de situaciones y en todas hay un común denominador que debe ser la obediencia. Qué importante es ver esto. A Saúl nadie le consultó si él quería tomar esta responsabilidad. Fue una decisión de Dios, Dios lo impuso, Dios preparó el camino y Saúl gobernó Israel. Él nunca esperó, nunca pretendió un cargo semejante, que no solo era un cargo, sino era una gran responsabilidad. Él pensaba, ¿quién soy yo para afrontar semejante responsabilidad? Como quizás vos pienses cuando enfrentás las situaciones de la vida, frente a tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, que tenemos una gran responsabilidad porque debemos ser sal y luz. En la iglesia hay una responsabilidad que es de parte de cada uno de nosotros, que es trabajar para el reino de Dios, que es esforzarnos, que es tomar desafíos, que es no escondernos detrás de un equipaje. Ten en cuenta que Saúl venía de una tribu complicada, la tribu de Benjamín. No era una de las tribus más prominentes, dice la palabra de Dios. Fue una tribu muchas veces conflictiva entre sus miembros mismos. El pasado de Saúl, su historia familiar, no lo dejaba aceptar este desafío de Dios, ni siquiera lo dejaba ver. Como nos puede pasar a nosotros. Vos mirás para atrás y quizás ves un pasado que te genera dolor o que genera hasta vergüenza, pero Dios hace todas las cosas nuevas. Como leímos en el relato, cuando llegó ese tiempo de ser presentado delante de Dios, él se excusó, Saúl se escondió detrás de su historia de vida, detrás de todo lo que traía. Como cada uno de nosotros que tenemos nuestra propia historia, que escribimos cada día una historia y pidamos a Dios que esa historia sea relevante para su gloria, para su honra, que esta historia traiga gloria y honor
y que la historia de vida que transitemos cada día, desde el día de hoy y desde cada decisión que tomamos, que no traiga vergüenza o que traiga reproches el día de mañana por errores, por no haber escuchado el consejo oportuno de parte de Dios. Dios puede intervenir en tu vida. Hoy es tiempo de abrir ese equipaje, ese bagaje, que es pesado, que es muy pesado y hasta ni siquiera a veces lo podemos movilizar. Allí donde esté ese equipaje, abrilo y desechá todo. Desechá el pecado, el peso que te asedia, que te envuelve, que te rodea, y caminá con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada uno con su historia particular, situaciones vividas, conflictos familiares, enfermedades, necesidades materiales, miedos, errores, fracasos, hasta desilusiones hay tantas veces en nuestro corazón porque esperás algo de una persona y quizás no lo recibís, o una persona, la más cercana, quizás te defraudó, pero Dios nunca nos va a dejar ni nos va a defraudar. Esta es la invitación en esta mañana a dejar el equipaje que hoy cargamos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vos estás con ese equipaje, vas a tener la oportunidad de escudarte, de estar oculto, de no poder ver la realidad y la situación y el plan que Dios tiene para tu vida. Y de ese modo vamos a perder la oportunidad del plan de Dios perfecto para nuestras vidas. Sabemos que Dios nos creó, nos pensó, y tantas veces decimos que Él tiene planes perfectos que ni aún nosotros podemos ver, entender, comprender, pero el plan de Dios es perfecto para tu vida. Es hora de dejar las excusas, es hora de obediencia sin excusas. Es tiempo de soltar el equipaje y entregarlo todo al Señor. Ningún argumento, ninguna excusa, nada es válido para perder el gran premio, la gran corona de vida. Ningún argumento es válido para tener el privilegio de servir a Dios con toda tu vida, con todo tu corazón. Nunca te vas a arrepentir. Te invito a cerrar tus ojos y a pensar una vez más en el pasaje de Hebreos y el ejemplo del apóstol Pablo. Este ejemplo que es tan válido para nuestras vidas. Pensá en tu situación, pensá en todo lo que vivís y pensá en que el apóstol dijo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Te lo digo de otra forma, que te envuelve, el pecado que te rodea, ese pecado que te aísla, ese pecado que no te deja ver. Despojate del pecado, de la carga inútil y corre con paciencia la carrera que tenés por delante, puestos los ojos en Jesús, el que inició la fe, el que inició la obra y el que también la culmina en tu vida y en mi vida. Te agradecemos, Señor, porque tú nos invitas a una vida que si bien está plagada de dificultades, de temores, de errores en los cuales podemos caer, tenemos la promesa de tu presencia, Señor. Tenemos la promesa de tu Santo Espíritu que no nos deja,
que habla a nuestro oído a cada paso que damos. Queremos tener vidas, Señor, que te busquen, que te anhelen, que te necesiten. Queremos tener vidas que traigan gloria a tu santo nombre y vidas que puedan mostrar lo que tú puedes hacer en la vida del ser humano, Señor. Pedimos que nos des fortaleza, que nos des coraje para dejar aquellas excusas que nos alejan de ti. Ayúdanos a obedecerte y a poder hacerlo dejando las excusas de lado. Señor, en tu santo nombre lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor.